Mamá, vas a ensuciar mi auto, pide un taxi, me dijo mi propio hijo mientras yo sangraba por una herida. Soy Leocadia, 71 años, ex puestera del mercado. Él no sabe que el verdadero dueño de todo soy yo. El dolor en mi rodilla derecha era un latido sordo, caliente y constante. Minutos antes, la lluvia torrencial que azotaba nuestra ciudad costera había convertido la acera frente a nuestra casa en una pista de patinaje cubierta de lodo y hojas resbaladizas. Un paso en falso al volver de la farmacia fue suficiente para derribarme. Caí con todo el peso de mi cuerpo sobre el filo de cemento del escalón. Escuché el crujido de la tela de mi pantalón rasgándose, seguido por la quemazón inmediata en la piel. Cuando logré ponerme de pie, temblando por el impacto y empapada hasta los huesos, vi que una mezcla oscura de barro y sangre me cubría desde el muslo hasta el tobillo. Caminé arrastrando la pierna hacia el garaje de la casa, dejando un rastro de gotas sucias a mi paso. Las luces fluorescentes estaban encendidas. Allí estaba Mauricio, mi único hijo, pasando un paño de microfibra sobre el capó de su adorado sedán negro, un vehículo de lujo que brillaba como un espejo oscuro. Pensé que al verme en ese estado soltaría el trapo, correría a sostenerme y me llevaría de inmediato a la clínica que quedaba a unas 20 cuadras. Después de todo, yo le había dado la vida. Yo me había roto la espalda para que él tuviera esa vida. Pero su reacción fue otra. Mauricio levantó la vista, escaneó mi ropa arruinada, la sangre que goteaba sobre el piso impecable del garaje, y frunció el ceño con una expresión de puro asco. No hubo un «mamá, ¿estás bien?». No hubo un abrazo. Solo esa frase que se me clavó en el pecho con más fuerza que el golpe en la rodilla. Su mayor preocupación no era si yo tenía un hueso roto o si necesitaba puntos de sutura. Su única angustia era el tapizado de cuero blanco inmaculado de los asientos de su vehículo. Me quedé paralizada, apoyada contra el marco de la puerta. El agua de la lluvia me escurría por el cabello gris, nublándome la vista, pero mi mente estaba más clara que nunca. Lo miré a los ojos, esos mismos ojos que yo había limpiado de lágrimas cuando era un niño y se raspaba las rodillas jugando en los pasillos de tierra del mercado. Ahora esos ojos me miraban como si yo fuera una molestia, un vagabundo que había entrado por error a su propiedad privada. «Llamo a una aplicación de transporte, mamá», añadió él, sacando su teléfono del bolsillo con movimientos rápidos y nerviosos, sin dar un paso hacia mí. «Te pago el viaje si quieres, pero entiende, acabo de llevar el auto al lavado detallado. Los asientos son de cuero claro. Cuesta una fortuna quitar las manchas de barro o de eso», dijo, señalando mi herida con la barbilla. No dije nada. El silencio en el garaje solo era interrumpido por el tamborileo de la lluvia en el techo de chapa. Sentí que algo dentro de mí se rompía en ese instante, y no era un hueso, era una venda gruesa y pesada que había llevado sobre los ojos durante más de 40 años. Soy una mujer forjada en el trabajo duro. Durante 4 décadas fui la dueña de un puesto de especias en el inmenso y ruidoso mercado central. Mi vida entera tuvo olor a comino, a clavo de olor, a canela y a cúrcuma. Me levantaba a las 3 de la mañana todos los días, sin importar si llovía, si hacía un calor sofocante o si el viento amenazaba con volar los toldos. Mis manos, ahora llenas de manchas y arrugas, se volvieron ásperas de tanto cargar costales de pimienta negra y pimentón. Todo ese esfuerzo, cada moneda regateada con los proveedores, cada día de pie sobre el suelo húmedo del mercado, tuvo un solo propósito: que Mauricio no tuviera que vivir esa vida. Yo quería que mi hijo fuera un profesional. Quería que tuviera las manos suaves, que trabajara en una oficina con aire acondicionado, que hablara idiomas. Y lo logré. Pagué su carrera en administración de empresas en la universidad más cara de la ciudad. Le compré sus primeros trajes a medida. Y cuando empezó a escalar en su empresa,
y me dijo que un gerente necesitaba proyectar una imagen de éxito continuo. Yo misma puse los ahorros de toda mi vida para comprar esa casa en el barrio residencial donde ahora estábamos. Incluso ese maldito auto negro no era realmente suyo. Cuando le negaron el crédito automotriz porque aún no tenía el historial suficiente, fui yo quien firmó los papeles. Fui yo quien entregó el anticipo gigante con el dinero que obtuve al traspasar mi puesto de especias cuando mis rodillas ya no aguantaron las jornadas de 14 horas. El auto estaba a mi nombre. La casa estaba a mi nombre. Pero en su mente arrogante, él era el dueño del mundo y yo era solo la anciana anticuada que vivía en la habitación del fondo y que amenazaba con manchar su tapicería. «No te molestes, Mauricio», le respondí por fin, con una voz tan fría y serena que hasta a mí me sorprendió. «Yo misma puedo pedir el taxi». Me di la vuelta y caminé de regreso a la lluvia. Él no me detuvo. Escuché cómo la puerta automática del garaje comenzaba a descender a mis espaldas, cerrando el espacio entre su mundo perfecto y mi realidad herida. Me senté en el pequeño banco de concreto de la parada de autobuses a esperar el taxi que pedí desde mi teléfono. El agua caía sobre mi rostro, mezclándose con un par de lágrimas traicioneras que no pude contener. No lloraba de dolor físico, lloraba de rabia. Lloraba por la injusticia de haber criado a un hombre vacío. Me di cuenta de que mi amor de madre había actuado como un veneno lento, alimentando su egoísmo hasta convertirlo en el monstruo vanidoso que ahora pulía la chapa de un auto mientras su madre sangraba en la calle. El taxi llegó a los 10 minutos. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso y manos curtidas, se bajó de inmediato al verme bajo la tormenta. Sin importarle el barro ni el agua, me tomó del brazo y me ayudó a subir al asiento trasero de su vehículo modesto. «Señora, está usted empapada y lastimada. No se preocupe por los asientos, son solo fundas, se lavan y ya está», me dijo el conductor, notando mi duda antes de sentarme. «La llevo a urgencias ahora mismo». La amabilidad de un completo desconocido fue el contraste final que necesitaba para entender la magnitud de la crueldad de Mauricio. Durante el trayecto hacia la clínica, miré por la ventana cómo las luces de la ciudad se difuminaban tras el cristal empañado. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Ya no era la madre abnegada y comprensiva. El desprecio de mi hijo había despertado a la Leocadia del mercado, la comerciante astuta, la mujer que no se dejaba pisotear por nadie, ni por los inspectores municipales, ni por los proveedores abusivos. En la sala de urgencias, el médico de turno limpió la herida. Me aplicaron anestesia local y me dieron 5 puntos de sutura. El dolor agudo de la aguja atravesando mi piel fue casi terapéutico. Me mantuvo anclada al presente. Me recordó que estaba viva, que aún respiraba y que todavía tenía el control de mi propio destino. Me recetaron analgésicos y antibióticos. El médico me indicó reposo absoluto, pero mi mente estaba corriendo un maratón. Regresé a la casa un par de horas después. La lluvia había cesado, dejando un olor a asfalto mojado y a tierra limpia. Entré por la puerta principal usando mis llaves. La casa estaba en silencio. Fui a la sala de estar y vi a Mauricio recostado en el sofá de diseño, mirando un partido de fútbol en la enorme pantalla plana. Tenía una copa de vino tinto en la mano. Al escuchar mis pasos cojeantes, giró la cabeza a medias. «Ah, ya llegaste. ¿Todo bien en la clínica?», preguntó, sin apartar la vista del televisor por más de 2 segundos. 5 puntos de sutura. «Una herida profunda, pero sanará», respondí, manteniéndome de pie en el umbral. «Qué bueno. Oye, te dejé unas toallas viejas en la entrada para que te seques los zapatos. No quiero que el barro arruine la alfombra persa que acabo de comprar», dijo, tomando un sorbo de su vino. Lo observé en silencio. Su postura relajada, su indiferencia absoluta. Era un extraño. Había alojado a un extraño en mi casa durante años. «Claro, Mauricio,
No te preocupes por la alfombra, murmuré, y me dirigí lentamente hacia la cocina. Una vez allí, encendí la luz pequeña que iluminaba la encimera de granito. El contraste entre esta cocina moderna y fría con la cocina de mi antigua casa era abismal. Fui hacia uno de los cajones inferiores y saqué mi objeto más preciado, lo único que había traído de mi vida anterior, un pesado mortero de bronce. Era un utensilio antiguo, heredado de mi propia madre. Había molido toneladas de especias en ese mortero. Estaba oscurecido por el tiempo, pero su peso en mis manos siempre me daba una sensación de poder, de arraigo. Saqué un puñado de granos de pimienta negra y los eché en el fondo del mortero. Comencé a machacarlos con la mano del mortero. El sonido metálico y rítmico llenó la cocina. El aroma picante y penetrante de la pimienta recién molida invadió el aire, despejando cualquier rastro de duda que pudiera quedar en mi corazón. Con cada golpe del mortero machacaba también una ilusión. Golpe. Mi hijo no me respeta. Golpe. Mi hijo valora más lo material que mi bienestar. Golpe. Mi hijo cree que es el dueño de una vida que yo construí. Golpe. Mi hijo necesita una lección que no olvidará jamás. La vejez tiene una peculiaridad. La gente joven comete el error de pensar que porque caminamos más despacio o porque nuestra piel se arruga, nuestras mentes también se vuelven frágiles. Creen que la edad nos vuelve inofensivas, sumisas, invisibles. Mauricio pensaba que yo era solo un mueble viejo y sentimental en su casa perfecta. Olvidaba quién le había enseñado a sumar, quién le había enseñado a negociar, quién le había mostrado que en la vida cada acción tiene un costo. Dejé el mortero a un lado, me limpié las manos en el delantal y caminé hacia mi habitación en la planta baja. Encendí la lámpara de noche y me senté al borde de la cama, ignorando la punzada en mi rodilla vendada. Abrí la puerta de mi mesa de luz y saqué una vieja caja de puros vacía, una caja de madera con bisagras oxidadas, donde solía guardar mis semillas de cilantro frescas para mantenerlas secas. Abrí la caja. El olor a madera y a cilantro me recibió como un viejo amigo. Dentro, debajo de un montón de recibos antiguos y fotografías marchitas, estaba lo que buscaba. Un juego de llaves brillantes, con el logotipo de la marca del auto de lujo. Las llaves de repuesto originales que el concesionario me entregó en la mano a mí, la compradora legal. Junto a ellas, doblado cuidadosamente, el título de propiedad del vehículo y los documentos del seguro. Todo impreso con claridad absoluta. Propietaria legal, Leocadia. Ni un solo rastro del nombre de Mauricio en esos papeles. Pasé el pulgar por el metal frío de las llaves. La humillación de esa misma tarde en el garaje ardía en mi pecho, pero ya no dolía. Se había transformado en una energía limpia y enfocada. Si él amaba tanto ese auto, si estaba dispuesto a dejar a su madre herida bajo una tormenta por proteger un pedazo de metal y cuero, entonces era hora de golpear donde más le dolería. Era hora de arrebatarle el símbolo de su falsa grandeza. Apagué la luz de la lámpara y me recosté en la cama, vestida aún con ropa limpia, pero con la mente trabajando en un engranaje perfecto. Escuché los sonidos de la casa. Pasó una hora. Escuché a Mauricio apagar el televisor en la sala, sus pasos subiendo por la escalera de madera hacia su dormitorio en la planta alta. Escuché el cierre de su puerta. Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Esperé una hora más, escuchando el silencio absoluto de la madrugada, hasta que estuve completamente segura de que el sueño profundo y arrogante lo había vencido. Entonces me puse de pie, tomé las llaves de la caja de puros y tomé la decisión más satisfactoria de toda mi vida. La oscuridad de mi habitación era un bálsamo reconfortante. Sentada al borde de la cama, con el manojo de llaves frías descansando en la palma de mi mano, sentí como el latido punzante de mi rodilla derecha pasaba a un segundo plano. El dolor físico,
Ese que me habían cosido con 5 puntos de sutura en la clínica, era una advertencia del cuerpo. Pero el dolor del alma, la herida que Mauricio había abierto con su desprecio en el garaje, se había transformado en un combustible puro, silencioso y letal. Durante años había aceptado el papel que la sociedad y mi propio hijo me habían asignado. La vejez es un manto de invisibilidad muy peculiar. Cuando tu cabello se vuelve blanco y tus pasos se hacen más lentos, el mundo decide que tu mente también se ha vuelto torpe. En las ventanillas de los bancos, los cajeros te hablan despacio, como si fueras una niña pequeña. En los pasillos del supermercado, la gente te esquiva con impaciencia. Y en tu propia casa, te conviertes en un mueble más, una reliquia sentimental que hay que tolerar, pero que ya no tiene voz ni voto. Mauricio había caído en esa misma trampa. Él me miraba y solo veía a una anciana exvendedora de mercado, una mujer que cocinaba rico, que no entendía de aplicaciones móviles ni de negocios corporativos modernos. Se olvidaba de que esa misma anciana había sobrevivido 4 décadas en el entorno comercial más salvaje y despiadado de la ciudad. Recordé a don Anselmo, un mayorista de especias que en el año 82 intentó venderme 3 costales de azafrán adulterado y húmedo para que pesara más en la báscula. Yo tenía apenas 30 años en ese entonces, y Mauricio era un bebé que dormía en una caja de cartón detrás del mostrador. Don Anselmo pensó que, por ser una mujer joven y viuda, podría estafarme. No hice un escándalo. Sonreí, le pagué, y durante las siguientes 2 semanas me dediqué a hablar discretamente con cada uno de los dueños de los puestos de comidas del mercado, mostrándoles la mercancía podrida. Al terminar el mes, don Anselmo no tenía a quién venderle un solo grano de pimienta y tuvo que rematar su negocio. El mercado me enseñó que el verdadero poder nunca hace ruido. El verdadero poder no necesita gritar ni presumir. Se evalúa, se planifica y se ejecuta en absoluto silencio. Mauricio creía que su traje a medida y su puesto de gerente lo hacían poderoso. Creía que la crueldad era sinónimo de autoridad. Pero su autoridad era una ilusión construida sobre mis cimientos, pagada con mi dinero y sostenida por mi paciencia. Y mi paciencia se había agotado por completo. Encendí la pequeña linterna de mi teléfono celular. Su luz pálida iluminó la vieja caja de puros de madera donde guardaba mis documentos importantes. El aroma a cilantro seco se elevó en el aire, recordándome quién era yo, Leocadia, la mujer que conocía el peso exacto de cada gramo de esfuerzo. Extendí los papeles sobre el edredón de mi cama. Allí estaba el título de propiedad del vehículo, impreso en papel de seguridad con sellos oficiales. Busqué la sección del propietario. Mi nombre completo brillaba en la tinta negra. No había endosos, no había copropietarios. Cuando fuimos al concesionario, Mauricio intentó por todos los medios que el auto quedara a su nombre, pero el banco fue implacable con su falta de historial crediticio. Yo firmé todos los cheques. Yo pagué el seguro a todo riesgo. Luego saqué una carpeta de cartón amarillo que guardaba debajo de los recibos. Era la escritura de la casa, la misma historia. Esta enorme casa en el barrio residencial, con su alfombra persa que no debía mancharse con mi sangre y sus encimeras de granito, estaba legalmente a mi nombre. Yo era la dueña absoluta del techo que cubría a mi hijo y del suelo que pisaba. Durante años había mantenido esta situación por pura comodidad y amor ciego. Pensaba que cuando yo faltara, todo pasaría a él de forma natural. Nunca quise usar mi posición legal para controlarlo. Quería que se sintiera el hombre de la casa, el dueño de su destino. Había alimentado su vanidad de forma voluntaria, protegiéndolo de la realidad, pero al hacerlo, había criado a un parásito arrogante que creía tener el derecho de dejar a su madre sangrando en la lluvia por proteger el tapizado de un auto que ni siquiera había pagado. Apagué la linterna del teléfono
y me quedé a oscuras, evaluando mis recursos. Tener los papeles era una cosa, pero ejecutar un plan requería logística. Yo no podía simplemente esconder el auto a la vuelta de la esquina. Mauricio llamaría a la policía, haría un escándalo, reportaría un robo. Yo necesitaba desaparecer el vehículo de manera legal y definitiva, y necesitaba hacerlo antes de que él despertara y se diera cuenta de que su mayor símbolo de estatus se había esfumado. Pensé en las opciones. Conducirlo yo misma era el primer paso, pero mi rodilla derecha palpitaba con furia. Necesitaba usar esa pierna para acelerar y frenar. Presioné mi mano contra el vendaje, midiendo el nivel de dolor. Era soportable. En mis tiempos de puestera, había descargado camiones enteros de mercancía con un esguince de tobillo. Unos cuantos puntos de sutura no me iban a detener. El verdadero problema era el destino. ¿A dónde llevar un sedán de lujo en plena madrugada sin levantar sospechas? La respuesta llegó a mi mente con la claridad de un relámpago. Dionisio. Dionisio era un viejo zorro de los negocios. Habíamos sido vecinos de puesto en el mercado durante 20 años. Él vendía herramientas agrícolas y maquinaria pesada. Cuando las grandes cadenas de ferreterías empezaron a asfixiar a los pequeños comerciantes, Dionisio fue lo bastante astuto para cambiar de rubro. Compró un enorme terreno en las afueras de la ciudad, cerca de la zona portuaria, y montó un negocio de almacenamiento seguro de vehículos, además de un taller de modificaciones y compraventa de autos usados. Nuestra amistad estaba cimentada en la lealtad antigua. Hace casi 3 décadas, cuando la hija menor de Dionisio enfermó gravemente de los pulmones, los bancos le negaron un préstamo para la cirugía. Yo tomé los ahorros de 2 años de ventas de especias y se los entregué en una bolsa de papel estraza, sin firmar un solo pagaré. Su hija se salvó. Él me devolvió cada centavo años después, pero entre nosotros quedó claro que esa deuda de vida nunca prescribiría. Desbloqueé mi teléfono. Eran las 3 de la mañana. Los viejos dormimos poco y sabemos que el silencio de la noche es el mejor momento para pensar. Busqué el número de Dionisio en mi lista de contactos y le escribí un mensaje de texto corto y directo. Dionisio, soy Leocadia. Necesito un favor de los grandes. Voy hacia tu lote con un auto para venta inmediata. Llego en 40 minutos. ¿Estás despierto? No tuve que esperar mucho. Apenas 2 minutos después, la pantalla de mi teléfono se iluminó con la respuesta. El mate está caliente y el portón de la entrada sur está sin candado. Te espero, Leocadia. Sonreí en la penumbra de la habitación. Ese era el poder de las verdaderas conexiones. Mauricio se jactaba de tener cientos de contactos en sus redes sociales, colegas de traje y corbata con los que jugaba al tenis los fines de semana. Pero si él los llamaba a las 3 de la mañana pidiendo ayuda, ninguno contestaría. Mis aliados, en cambio, eran personas forjadas en la misma tierra áspera que yo, gente que entendía el valor de una promesa silenciosa. Ahora venía la parte más delicada de mi plan: sacar el auto del garaje sin despertar al monstruo que dormía en el piso de arriba. El garaje de la casa estaba justo debajo de la habitación principal, la de Mauricio. El motor automático del portón levadizo tenía un zumbido eléctrico grave y potente que hacía vibrar las paredes de la planta alta cada vez que se accionaba. Si yo usaba el control remoto, él se despertaría de inmediato, bajaría las escaleras furioso y arruinaría todo. Cerré los ojos y visualicé el espacio. Recordé el día que los técnicos instalaron ese portón. Mauricio estaba demasiado ocupado mirando su teléfono para prestar atención a las instrucciones de seguridad, pero yo me quedé allí, observando al técnico, haciendo preguntas, leyendo el pequeño manual de letras diminutas. Sabía que todo portón eléctrico cuenta con un cordón de emergencia, generalmente con un tirador rojo, que desconecta el carro del riel motorizado y permite levantar la puerta de manera manual. El portón era de aluminio reforzado, ligero
pero ruidoso si no se manejaba con cuidado. Tendría que tirar de la cuerda, levantar la puerta usando la fuerza de mis brazos y hombros, y sostenerla hasta que encajara en los topes superiores. Era un esfuerzo físico considerable para una mujer de mi edad, pero la adrenalina que corría por mis venas me daba la energía de 1000 tormentas. Además, tenía una ventaja geográfica. La entrada del garaje no era plana. Tenía una ligera pendiente descendente hacia la calle pavimentada. No necesitaba encender el motor del auto dentro de la casa. Solo necesitaba subirme, poner la palanca de cambios en posición neutral, soltar el freno de mano y dejar que la gravedad hiciera el resto. El auto rodaría en absoluto silencio hasta la calzada. Una vez que estuviera a media cuadra de distancia, podría encender el motor sin que Mauricio escuchara absolutamente nada. Revisé mentalmente cada paso. Un error, un ruido fuerte, y perdería el factor sorpresa. Me puse de pie despacio, probando el peso sobre mi rodilla vendada. Dolía, era un pinchazo ardiente, pero apreté los dientes y no emití un solo quejido. Fui hasta mi armario y me quité la ropa de estar por casa. Me vestí con unos pantalones oscuros y anchos que no rozaran mis heridas, un suéter negro de lana gruesa y un par de zapatos deportivos de suela de goma, los más silenciosos que tenía. Tomé una pequeña bolsa de lona que usaba para las compras. Dentro guardé la caja de puros con todos los documentos originales, el seguro, mis tarjetas bancarias y mi documento de identidad. No estaba huyendo de mi casa, simplemente estaba asegurando mis recursos. Pero si las cosas se complicaban, quería tener todo mi poder legal y financiero conmigo. Salí de mi habitación pisando con extremo cuidado sobre las alfombras del pasillo para no hacer crujir la madera del piso. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el tic-tac acompasado del gran reloj de pared en la sala de estar y el lejano goteo del agua de lluvia que aún caía desde los canalones del techo. Pasé por la cocina. La luz de la luna entraba por el ventanal, iluminando tenuemente la isla de granito. Allí descansaba mi pesado mortero de bronce, el testigo mudo de mi revelación horas antes. Pasé la mano por el metal frío y texturizado. Era mi amuleto, mi ancla a la realidad. No me lo llevaría, lo dejaría exactamente en ese mismo lugar, como una advertencia invisible de que la mujer sumisa que preparaba la cena se había marchado para siempre. Caminé hacia la puerta que conectaba el interior de la casa con el garaje. Apoyé la mano en el pomo metálico y me detuve a escuchar. Desde arriba, a través del techo, no se percibía ningún sonido. El sueño de Mauricio siempre había sido pesado, el sueño sin remordimientos de aquellos que creen que el mundo les debe todo. Giré el pomo lentamente, sintiendo el clic interno del mecanismo. Abrí la puerta apenas lo suficiente para pasar. El olor a cera para autos, a goma limpia y a humedad me golpeó el rostro. La oscuridad en el garaje era casi total, solo interrumpida por la tenue luz verde del panel del motor del portón en el techo. Ahí estaba la bestia negra, el sedán de lujo, inmenso, pulido hasta el absurdo, ocupando el centro del espacio como un rey en su trono. Sus ventanas tintadas y su carrocería reluciente parecían burlarse de mí, recordándome la sangre que yo había derramado en la acera mientras mi hijo cuidaba de su pintura. Caminé a lo largo del vehículo, deslizando la yema de mis dedos sobre el metal frío del capó. No sentí ninguna conexión emocional con ese objeto, a pesar de haberlo pagado con el sudor de mi frente. Para mí, no era más que una herramienta. Para mi hijo era su alma entera, y esa noche yo iba a extirparle el alma sin necesidad de anestesia. Me posicioné frente al portón del garaje. Miré hacia arriba, buscando la cuerda con el tirador rojo que colgaba del riel central. Respiré profundo, llenando mis pulmones con el aire frío y húmedo del ambiente.
El miedo había desaparecido por completo, reemplazado por una lucidez fría y matemática. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era una venganza impulsiva de una madre ofendida. Era una corrección de rumbo. Era reclamar la autoridad que yo misma había regalado por error. Saqué las llaves de mi bolsillo. El metal tintineó suavemente contra mi pierna. Acomodé la bolsa de lona sobre mi hombro y afirmé mi postura, ignorando el fuego que ardía en mi rodilla herida. Estaba lista para desmantelar su falso imperio, pieza por pieza, y la primera de ellas tenía 4 ruedas y asientos de cuero blanco. Levanté el brazo y agarré el cordón rojo que colgaba del motor automático del portón. Di un tirón seco y fuerte. Un clic metálico resonó en el techo oscuro del garaje, indicando que el sistema eléctrico estaba desconectado de la cadena central. Ahora venía la prueba de fuego. Me agaché un poco, doblando la rodilla izquierda para proteger la derecha, que aún palpitaba debajo de las vendas, y metí los dedos bajo el borde de goma de la pesada puerta de aluminio. Tomé aire. Empujé hacia arriba con todas mis fuerzas. Los músculos de mis brazos, acostumbrados a levantar cajones llenos de especias, costales de arroz y verduras durante 40 años, respondieron al instante. La edad arruga la piel, pero la memoria del trabajo duro nunca abandona el cuerpo. La puerta subió por los rieles con un roce sordo. La empujé hasta que quedó trabada en lo alto. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, trayendo el olor a tierra húmeda de la lluvia reciente, limpiando el aroma a cera pulidora y encierro que impregnaba el lugar. Abrí la puerta del conductor. El interior de la cabina olía a vainilla artificial y a cuero nuevo. Ese olor a dinero rápido que tanto mareaba a mi hijo. Saqué una bolsa de plástico gruesa y limpia que había doblado en mi bolsillo y la extendí sobre el asiento blanco inmaculado. No lo hice para proteger su adorado tapizado. Lo hice porque mi sangre y mi esfuerzo eran demasiado dignos para mezclarse con el trono de un hombre vacío. Me senté en silencio. Metí la llave original en el tambor de arranque, pero no la giré. Solo destrabé el volante. Pisé el pedal del freno. Moví la palanca de cambios a la posición neutral y quité el freno de mano eléctrico. El piso del garaje tenía una leve inclinación hacia la acera. El auto, una bestia de acero oscuro de casi 2 toneladas, comenzó a moverse hacia atrás solo con la fuerza de la gravedad. Las llantas rodaron sobre el concreto de la rampa con un susurro imperceptible. Salí a la calle oscura, giré el volante despacio y dejé que el vehículo se acomodara junto al cordón de la vereda mojada. Pisé el freno para detenerlo por completo. Salí del auto, dejando la puerta entreabierta. Caminé de regreso al garaje, agarré la manija interior de la puerta levadiza y tiré hacia abajo. El aluminio bajó de golpe y el seguro encajó con un chasquido firme. Todo quedó cerrado. Todo quedó a oscuras. Una fortaleza vacía. Un crimen perfecto sin crimen alguno. Caminé de vuelta al auto. Subí, cerré la puerta y encendí el motor. El tablero digital se iluminó con luces azules y números precisos. Puse el auto en marcha y me alejé por la calle desierta. Las farolas de luz naranja iluminaban el asfalto lleno de charcos. Conducir este vehículo era como flotar. No se sentían los baches. No se escuchaba el viento del exterior. Era una cápsula diseñada para aislar a quien iba dentro del mundo real y de sus problemas. Exactamente la vida que Mauricio había elegido. Pero yo venía del mundo real, del bullicio del mercado central, del ruido de los camiones de carga de madrugada, del olor a sudor y a canela. Y al mundo real iba a arrastrar este pedazo de lujo inútil. Manejé durante 30 minutos hacia la zona sur. Allí, los barrios residenciales y sus jardines perfectos daban paso a inmensos galpones grises, fábricas de bloques de cemento y depósitos aduaneros. El olor a salitre del puerto cercano llenaba el aire de la costa.
Llegué a un terreno enorme rodeado por un alambrado alto. Un farol amarillo iluminaba un portón de metal oxidado. Al lado del portón, envuelto en una campera gruesa de cuero gastado, estaba Dionisio. Sostenía un termo bajo el brazo y un mate en la mano. Frené frente a él. Dionisio bajó el candado del portón y me hizo una seña con la cabeza para que entrara. Ingresé el auto al inmenso lote de tierra compactada, estacionándolo entre un tractor agrícola de color verde y una vieja furgoneta de reparto sin ruedas. Apagué el motor y me bajé. Dionisio se acercó despacio. Sus ojos pequeños y astutos bajo el cabello canoso recorrieron el sedán negro brillante de punta a punta. Luego me miró a mí, notó mi ropa oscura, mi postura firme y, por último, mi pierna vendada debajo del pantalón holgado. No hizo ninguna pregunta sobre mi herida ni sobre mi presencia a esas horas. Los años en el mercado nos habían enseñado a no hacer preguntas estúpidas cuando alguien llega con el rostro de piedra y un negocio entre manos. «Es una nave hermosa, Leocadia», dijo Dionisio, con su voz ronca, pasándole la mano áspera por el capó reluciente. «Pero este no es un auto para cargar bolsas de comino ni herramientas pesadas. Este auto no es para mí, Dionisio, y a partir de hoy tampoco es de la persona que lo estaba usando», respondí con calma. «Tengo los papeles aquí, título original, libre de deudas, todo legalmente a mi nombre. Quiero venderlo, y quiero que desaparezca de esta ciudad antes del mediodía». Dionisio asintió lentamente. Caminamos hacia una pequeña oficina construida con chapas acanaladas en el fondo del lote. Adentro había un escritorio viejo de madera, una estufa eléctrica que irradiaba un calor seco y un fuerte olor a tabaco negro. Saqué la caja de puros vacía de mi bolsa de lona y puse los documentos sobre la mesa. Dionisio sacó unos anteojos de lectura del bolsillo de su camisa de Fran. Dionisio revisó los papeles bajo la luz amarillenta y parpadeante de su oficina de chapa. Le tomó apenas unos 3 minutos confirmar lo que yo ya sabía con absoluta certeza. Mi nombre era el único que figuraba en el registro oficial de propiedad. Se quitó los anteojos de lectura, los dejó sobre el escritorio rayado y me miró con una sonrisa torcida. Esa misma sonrisa astuta que ponía en el mercado cuando lograba vender un lote de herramientas oxidadas a precio de mercancía nueva. No me hizo preguntas morales ni intentó disuadirme. En nuestro mundo, el mundo de los que empezamos desde abajo, los negocios rápidos en la madrugada tienen sus propias razones y no necesitan justificaciones. Dionisio sacó un fajo grueso de billetes de una caja fuerte incrustada en la pared y me lo entregó. Era un anticipo generoso en efectivo. Me aseguró, dándome un apretón de manos firme, que el resto del dinero estaría depositado en mi cuenta bancaria antes de que abrieran las sucursales de la ciudad. El sedán oscuro y lujoso iba a ser subido a un camión de transporte esa misma madrugada, con destino a un comprador en una provincia del norte que pagaba bien y jamás hacía preguntas sobre el origen de los vehículos. Salí del lote de Dionisio sintiéndome 10 años más joven. Pedí un taxi modesto desde mi teléfono y emprendí el regreso. Llegué a mi casa cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de un gris pálido y frío. Entré por la puerta principal con el mismo sigilo con el que había salido horas antes. La rodilla me latía bajo el vendaje, palpitando al ritmo de mi propio corazón, pero era un dolor manejable. Era un recordatorio físico de que estaba viva, despierta y por primera vez en años, en absoluto control de mi entorno. Fui directo a la cocina. Preparé café usando mi viejo filtro de tela, ignorando a propósito la máquina de cápsulas italiana y ruidosa que mi hijo había comprado para impresionar a sus visitas. El aroma a café tostado y fuerte llenó el ambiente, mezclándose con el leve rastro picante de la pimienta que aún flotaba cerca de mi mortero de bronce. Me serví una taza humeante, puse el fajo de billetes y la carpeta amarilla con la escritura de la casa sobre la encimera
y me senté en uno de los taburetes altos frente a la isla de granito. Apoyé mis manos ásperas sobre la superficie fría y esperé. Faltaban 20 minutos para las 7 de la mañana cuando escuché los primeros ruidos en la planta alta. El agua de la ducha cayendo, los pasos rápidos sobre la madera flotante, el sordo golpe de las puertas corredizas de los armarios. Mauricio tenía una rutina inquebrantable. A las 7 en punto, bajaba las escaleras, vestido impecablemente con uno de sus trajes a medida, oliendo a loción cara y revisando correos electrónicos en la pantalla luminosa de su teléfono celular. Escuché el crujido de sus zapatos de cuero italiano bajando los escalones. Tal como lo imaginé, no pasó por la cocina a saludarme. Sus pasos se dirigieron directamente hacia la puerta lateral que conectaba con el garaje. Escuché el giro metálico del picaporte y el leve crujido de la puerta al abrirse. El silencio que siguió duró apenas unos 5 segundos, pero para mí se sintió como una hora entera. Fue un silencio espeso, pesado, cargado de una confusión absoluta. De repente, el ruido estalló. Escuché cómo Mauricio golpeaba la pared buscando el interruptor de luz con desesperación, cómo sus pasos resonaban frenéticos y erráticos sobre el piso de cemento alisado. Corrió hacia el portón levadizo y tiró de la manija desde adentro, comprobando si estaba forzada. ¡Mamá! ¡Mamá! Su voz resonó por toda la casa. No era la voz profunda y controlada del gerente arrogante que me había negado auxilio la noche anterior. Era la voz aguda y temblorosa de un niño asustado que acababa de descubrir que le habían arrebatado su juguete favorito. Irrumpió en la cocina empujando la puerta batiente con tanta fuerza que casi la arranca de sus bisagras. Tenía los ojos desorbitados, el cabello perfectamente peinado ahora ligeramente despeinado por el pánico, y la corbata de seda a medio anudar colgando torcida de su cuello. Su rostro estaba tan pálido que parecía enfermo. «¡Llama a la policía, mamá! ¡Entraron a robar!», gritó, agitando los brazos de manera descontrolada. El portón estaba bajo, pero el motor estaba desconectado. «¡Se llevaron mi auto! Ese sedán cuesta una fortuna. Me lo robaron de adentro de nuestra propia casa mientras dormíamos». Tomé un sorbo de mi café, despacio, dejando que el líquido caliente me raspara la garganta. Lo miré a los ojos con la misma frialdad con la que él había mirado mi rodilla ensangrentada. «Nadie entró a robar en esta casa, Mauricio», respondí, con un tono de voz tan bajo y sereno que lo obligó a dejar de gritar para poder escucharme. «Guarda tu teléfono. No vas a llamar a ninguna policía». Él parpadeó, confundido por mi falta de reacción. Dio un paso hacia la isla de granito, apoyando ambas manos sobre la mesa, intentando entender mi actitud. «¿De qué estás hablando? El garaje está vacío. Mi auto no está», exclamó, con la voz quebrándose en la última sílaba. «No te robaron nada, hijo», le dije, marcando cada palabra con precisión quirúrgica. «Porque para que te roben algo, primero tienes que ser el dueño legítimo de ese algo. Y tú no eras dueño de nada». Deslicé el fajo de billetes que Dionisio me había entregado por la superficie de granito hasta que chocó suavemente contra la mano de Mauricio. Él miró el dinero, luego me miró a mí. La confusión en su rostro comenzó a transformarse en una sospecha aterradora. «Anoche, mientras tú dormías plácidamente bajo este techo que yo compré», continué, sin apartar la mirada de sus ojos, «saqué el vehículo del garaje. Lo manejé hasta la zona portuaria y se lo vendí a Dionisio. Ahora mismo, ese montón de chapa y asientos de cuero blanco que tanto amas debe estar viajando en un camión hacia el norte del país». Mauricio soltó el aire de golpe, como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Retrocedió un paso, negando con la cabeza. Su cerebro de administrador de empresas intentaba procesar una transacción que no encajaba en sus hojas de cálculo. Tú vendiste mi auto», balbuceó. «Estás loca. No puedes hacer eso. Ese era mi auto. Yo lo usaba todos los días para ir a la empresa. Mis colegas me conocen por ese vehículo.
Tus colegas conocen una mentira. Lo interrumpí, alzando la voz solo lo necesario para imponer autoridad. Ese vehículo estaba a mi nombre. Yo pagué el anticipo gigante con el dinero de mi puesto de especias. Yo firmé los papeles porque el banco te consideró un riesgo crediticio. Yo pagaba el seguro contra todo riesgo. Legalmente era mi propiedad, y uno puede hacer lo que le plazca con su propiedad. Así como tú decidiste anoche que tu prioridad era cuidar un tapizado antes que llevar a tu madre herida a un hospital. El color rojo de la furia subió por el cuello de Mauricio, manchando sus mejillas. El gerente ofendido intentó recuperar el control de la situación atacando desde la superioridad que siempre creyó tener. «¡Hiciste esto por un berrinche!», gritó, señalándome con el dedo tembloroso. «Destruiste mi imagen profesional por un capricho de vieja resentida. Era solo un poco de lodo, mamá. Te dije que te pagaba el taxi. Estás exagerando una tontería y ahora me dejaste a pie». 5 puntos de sutura, dije, señalando mi pierna bajo la mesa. Ese fue el costo de mi tontería. Pero no te confundas, no vendí la camioneta por venganza. La vendí porque anoche me abriste los ojos. Me di cuenta de que te crié entre algodones y te convertiste en un hombre débil, vanidoso y cruel. Crees que el mundo te pertenece solo porque vistes un traje caro. Te olvidaste de dónde vienes y, lo que es peor, te olvidaste de quién te puso donde estás. Mauricio soltó una carcajada seca, llena de desprecio y amargura. Se pasó las manos por el cabello, arruinando por completo su peinado de salón. ¿Quién me puso donde estoy? Yo estudié. Yo me gané mi puesto en la gerencia. Tú solo vendías comino y pimienta en un mercado sucio. No entiendes cómo funciona el mundo real. Voy a denunciarte. Diré que me sacaste las llaves a escondidas. Hablaré con mis abogados. Era el momento exacto. La trampa estaba cerrada y él seguía forcejeando sin darse cuenta de que cada movimiento lo asfixiaba más. Tomé la carpeta de cartón amarillo que estaba a mi lado. Desaté el cordón elástico y saqué las 3 hojas de papel sellado que contenían la escritura original de la casa. Las desplegué sobre la mesa de granito, justo al lado de mi mortero de bronce. «Llama a tus abogados», lo desafié, señalando el documento con mi dedo índice, cuya uña estaba deformada por décadas de cargar peso. «Y de paso, pídeles que te busquen un lugar donde vivir, porque como puedes leer aquí, esta casa en este barrio residencial exclusivo, con su alfombra persa y sus encimeras importadas, también está a mi nombre, 100% mía». Mauricio bajó la vista hacia los papeles. Conoció los sellos del registro de la propiedad de inmediato. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Toda la soberbia que lo inflaba se desinfló en un instante. El traje a medida de repente parecía quedarle grande, colgando de sus hombros como si fuera ropa prestada. «Siempre dejé que te sintieras el dueño de todo», le expliqué, bajando el tono de mi voz, hablando con la decepción de una madre que reconoce su propio error. «Quería que tuvieras confianza. Quería que no sufrieras las humillaciones que yo sufrí cuando era una viuda pobre en el mercado. Te di un trono de fantasía para que reinaras. Pero anoche me demostraste que no eres un rey. Eres un tirano. Y a los tiranos se les corta el suministro». Él levantó la vista lentamente. Sus ojos ya no mostraban furia, sino un terror absoluto. Estaba viendo cómo el castillo de naipes de su vida perfecta se derrumbaba frente a sus narices, soplado por la misma mujer a la que consideraba un mueble inútil. «¿Qué vas a hacer?», susurró Mauricio, con la voz áspera. «¿Me vas a echar a la calle?». «No», respondí, guardando la escritura nuevamente en su carpeta amarilla. «Yo no soy como tú. Yo no dejo a mi sangre tirada en la calle bajo la lluvia. Pero las reglas en esta casa acaban de cambiar para siempre». Me puse de pie, apoyando el peso en mi pierna sana, manteniéndome erguida frente a él. «A partir de este momento, eres un inquilino en mi propiedad», sentencié, mirándolo desde arriba aunque él fuera más alto.
Me vas a pagar el 30% de tu salario como alquiler, depositado del 1 al 5 de cada mes. Te vas a comprar tu propia comida. Vas a lavar tu propia ropa. Y vas a aprender a usar el transporte público para ir a tu preciosa oficina, para que recuerdes lo que es rozar los codos con la gente real, con la gente que trabaja de verdad. Mauricio tragó saliva con dificultad. Intentó enderezar su postura, intentó buscar alguna grieta en mi expresión, alguna señal de la madre abnegada y sumisa que siempre cedía ante sus caprichos. Pero frente a él solo estaba Leocadia, la fiera del mercado central, la mujer que había quebrado a mayoristas corruptos sin levantar la voz. No puedes hacerme esto, mamá. Mis compañeros de trabajo, mi imagen, rogó, casi en un susurro, revelando la verdadera profundidad de su vacío existencial. Tu imagen es problema tuyo, le contesté con frialdad. Mi problema era mi ceguera, y ya me curé. Si no te gustan las nuevas reglas, tienes la puerta principal a tu disposición. Puedes empacar tus trajes y marcharte ahora mismo. Pero si cruzas esa puerta, no vuelves a entrar. Y te juro por la memoria de mi madre que donaré cada centavo de mi patrimonio a la caridad antes de dejarte una sola moneda de herencia. El silencio en la cocina fue absoluto. El único sonido era el zumbido de la heladera de doble puerta y la respiración entrecortada de mi hijo. Mauricio miró hacia la puerta del garaje, luego hacia la calle a través del ventanal, y finalmente bajó la cabeza, clavando la mirada en sus costosos zapatos italianos que ya no tenían un pedal de acelerador que pisar. No hubo gritos de indignación final, no hubo portazos amenazantes. Mauricio dio media vuelta, arrastrando los pies como un hombre derrotado, y caminó lentamente de regreso hacia las escaleras para ir a prepararse para enfrentar al mundo real en un autobús urbano. Me quedé sola en la cocina. Tomé el mortero de bronce entre mis manos y sentí su peso reconfortante mientras los primeros rayos del sol matutino iluminaban mi rostro y marcaban el inicio innegable de mi propio imperio recuperado. Han pasado 7 meses desde aquella mañana en que el garaje amaneció vacío y el silencio de mi cocina se convirtió en un tribunal. 7 meses desde que la ilusión de la madre sumisa se hizo añicos contra la encimera de granito y le dio paso a la verdadera dueña de la casa. El tiempo tiene una forma curiosa de asentar el polvo cuando una estructura vieja se derrumba. Al principio, todo es caos y negación. Pero luego, si los cimientos son fuertes, la nueva realidad toma forma y se vuelve mucho más sólida que la anterior. La cicatriz en mi rodilla derecha ya es solo una línea blanca y delgada, un recordatorio pálido de la noche en que me rompí la piel y reparé mi vida. Mi cuerpo sanó rápido, tal como lo hacía en mis tiempos del mercado central. Pero la verdadera curación, la más profunda y compleja, ocurrió en los pasillos de esta inmensa casa. La primera semana de nuestra nueva dinámica fue un espectáculo digno de observarse. Mauricio atravesó todas las etapas del duelo por su adorado sedán negro y su estatus de cristal. La primera mañana que tuvo que tomar el autobús urbano, lloviznaba. Lo vi desde la ventana de la sala. Caminaba hacia la esquina con los hombros tensos, sosteniendo un paraguas negro como si fuera un escudo contra la indignidad. Regresó esa tarde con los zapatos de cuero italiano manchados de barro y el ceño fruncido. Dejó los zapatos en la entrada, sin decir una palabra, y subió a su habitación. Yo no le ofrecí toallas viejas, ni le hice comentarios sobre la alfombra persa. Simplemente dejé que el peso de la realidad cayera sobre sus hombros. El verdadero choque cultural para él llegó el fin de semana, cuando el cesto de la ropa sucia se desbordó. Durante años, yo me había encargado de clasificar sus camisas de diseñador, lavarlas con detergentes especiales y plancharlas hasta que los cuellos quedaran rígidos como cartón. Ese sábado por la mañana, Mauricio bajó las escaleras con un montón de ropa arrugada entre los brazos y se detuvo frente a la puerta del lavadero.
Me encontró sentada en el comedor, leyendo el periódico con una taza de café. Se quedó allí parado, esperando que yo me levantara por inercia a socorrerlo. Yo pasé la página del diario, le di un sorbo a mi café y no levanté la vista. Tuvo que encender la lavadora por su cuenta. Mezcló una camisa de seda blanca con unos calcetines oscuros. El resultado fue una prenda grisácea y arruinada que terminó en la basura. Lo escuché maldecir en voz baja, frustrado, casi al borde de la desesperación. En otro tiempo, yo habría corrido a comprarle una camisa nueva para evitarle el disgusto. Esta vez lo dejé aprender que la limpieza y el orden no son arte de magia, sino trabajo duro, el mismo trabajo que él había despreciado y dado por sentado toda su vida. El primer día del mes siguiente, revisé el estado de mi cuenta bancaria desde mi teléfono celular. Allí estaba, puntual y sin falta, una transferencia equivalente al 30% de su salario gerencial. En la descripción del movimiento bancario solo decía alquiler. Sonreí al ver esa palabra. No era el dinero lo que me importaba, mi cuenta ya tenía suficientes fondos para vivir tranquila el resto de mis días. Era el acto de sumisión a la realidad. Era el reconocimiento tangible de que el techo que lo cubría tenía un costo y de que yo era la propietaria absoluta de ese refugio. Con el paso de los meses, la transformación en la casa fue extendiéndose más allá de las obligaciones financieras. Dejé de ser el fantasma que habitaba la habitación del fondo. Empecé a ocupar los espacios que yo misma había pagado. Quité los adornos minimalistas y fríos de acero inoxidable que Mauricio había colocado en la sala y traje mis macetas de barro con plantas de romero, albahaca y orégano fresco. La casa dejó de oler a cera para muebles y a encierro artificial, y comenzó a oler a tierra viva, a especias, a hogar verdadero. También abrí las puertas de mi casa a mi propia gente. Una tarde de domingo, invité a Dionisio y a otros 3 antiguos compañeros del mercado a comer un asado en el jardín trasero. Dionisio llegó en su vieja camioneta, cargando varios kilos de carne de primera y 2 botellas de vino tinto robusto. Preparamos el fuego, pusimos música popular en una pequeña radio de transistores y llenamos el ambiente de risas fuertes, anécdotas en voz alta y humo con olor a grasa quemada. Mauricio estaba en su habitación. La música y el ruido lo obligaron a bajar. Lo vi detenerse en el umbral de la puerta de cristal que daba al jardín, vestido con ropa informal, observando la escena con cierta incomodidad. Sus amigos de la oficina jamás hacían este tipo de reuniones bulliciosas. Dionisio, con esa astucia que los años no le habían podido robar, lo vio de reojo. Se limpió las manos en un trapo de cocina, se acercó a la puerta y le tendió un vaso de vino lleno hasta el borde. «Venga para acá, muchacho», le dijo Dionisio, con su voz ronca y potente. Su madre preparó un chimichurri con ese mortero de bronce que debería estar en un museo. Pruebe esto y siéntese un rato. Los alquileres se pagan con dinero, pero la confianza se paga compartiendo la mesa. Para mi sorpresa, Mauricio no puso una excusa condescendiente. No dijo que tenía correos que responder ni fingió un dolor de cabeza. Tomó el vaso, asintió con la cabeza y se sentó en una de las sillas de plástico junto a la parrilla. Esa tarde, mi hijo escuchó a Dionisio contar cómo, en los años 80, yo había defendido mi puesto de especias con un palo de escoba frente a 2 inspectores municipales corruptos que querían cobrarme sobornos. Mauricio me miró con los ojos muy abiertos, descubriendo a una mujer que no conocía, a una guerrera que había peleado en trincheras de barro mucho antes de que él supiera anudarse una corbata de seda. La pérdida de su estatus social en la empresa también hizo su trabajo en silencio. Sin su auto de lujo para deslumbrar a sus colegas, Mauricio tuvo que empezar a compartir viajes con un compañero de menor rango que vivía cerca, o depender de los horarios estrictos del transporte público.
Perdió la admiración superficial de aquellos que solo lo respetaban por el brillo de su carrocería. Esa cura de humildad forzada le quitó la arrogancia de la mirada. Empezó a llegar a casa cansado, con el rostro de un hombre que realmente trabaja, y no con la pose de un actor de revista de negocios. La revelación de mi poder no solo lo cambió a él, me transformó a mí misma. La vejez nos convence de que nuestro tiempo de tomar decisiones ya pasó, de que debemos sentarnos en una mecedora a ver cómo los demás manejan el mundo que nosotros construimos. ¡Qué mentira tan grande y venenosa! Mi mente es tan afilada como lo era a los 30 años. Mi capacidad para evaluar a las personas, para entender el valor de las cosas, está intacta. Había permitido que el amor de madre nublara mi juicio de comerciante, pero esa niebla se había disipado por completo. El momento que me confirmó que la lección había echado raíces profundas ocurrió hace apenas 3 semanas. Era martes por la noche. Yo estaba en la cocina, terminando de cenar sola, cuando escuché la puerta principal abrirse. Mauricio entró arrastrando los pies. Afuera caía una lluvia intensa, muy parecida a la tormenta de aquella noche fatídica. Lo vi entrar a la cocina. Estaba empapado. Su abrigo goteaba agua sobre las baldosas inmaculadas y su cabello estaba pegado a la frente. Caminó hacia la isla de granito y se detuvo frente a mí. No parecía molesto por estar mojado, ni le importaba estar ensuciando el piso. Simplemente lucía exhausto y extrañamente en paz. Metiendo la mano en el bolsillo interior de su chaqueta húmeda, sacó un pequeño frasco de vidrio envuelto en papel de estraza y lo puso sobre la mesa, justo al lado de mi taza de café. «Pasé por el mercado viejo hoy después del trabajo», dijo, con la voz un poco ronca por el frío. «Fui a buscar un repuesto para mi computadora en una tienda del centro y terminé caminando por los pasillos de las especias. El olor me recordó a cuando era niño y me dejabas dormir en aquellas cajas de cartón. Vi este frasco en el puesto de un hombre mayor. Dijo que era azafrán puro, del auténtico». Miré el frasco. Efectivamente, a través del vidrio se veían las hebras rojas y finas, del color del fuego oscuro. Era azafrán de la más alta calidad, un producto costoso y difícil de encontrar sin adulterar. Luego, levanté la vista y lo miré a los ojos. Ya no estaban vacíos. Ya no me miraba como si yo fuera un obstáculo en su vida perfecta. Me miraba con el respeto cauteloso y sincero que un aprendiz le tiene a un maestro. «Me acordé de la historia que contaste», continuó Mauricio, pasándose una mano por el cabello mojado. «La del mayorista que intentó estafarte cuando yo era un bebé. Pensé que te gustaría tener esto en la cocina, para tus comidas». Tomé el frasco entre mis manos manchadas y ásperas. Sentí el peso del vidrio y el significado inmenso de ese pequeño objeto. No era un regalo comprado con culpa, era un tributo, era una ofrenda de paz entregada en mi propio idioma, en el idioma del mercado, del esfuerzo y de la autenticidad. «Gracias, Mauricio». «Es un azafrán excelente», le respondí con suavidad. «Ve a quitarte esa ropa mojada antes de que te resfríes. Yo limpio el piso». Él asintió. «No te preocupes, mamá, yo paso la fregona cuando baje». Fui yo quien trajo el agua. Y se dio la vuelta, dirigiéndose a las escaleras, dejándome sola con el frasco en las manos y una paz inquebrantable en el pecho. Ese es mi verdadero legado. No es la casa en el barrio exclusivo, ni la cuenta bancaria llena de ahorros de toda una vida, ni mucho menos el dinero que obtuve por vender aquel auto de lujo. Las propiedades cambian de dueño, el dinero se gasta, los autos se oxidan y terminan en desguaces. Pero el carácter forjado a fuego lento perdura. Me llevó más de 40 años darme cuenta de que el exceso de protección es una forma silenciosa de abandono. Al darle a mi hijo todo resuelto, lo estaba abandonando a su propia ignorancia. Lo estaba condenando a ser un hombre hueco que mediría el valor de las personas por la marca de sus zapatos o la limpieza del cuero de sus asientos. Tuve que convertirme en la villana de su cuento de hadas corporativo
para poder ser, por fin, la madre que él realmente necesitaba. A veces me siento en el pequeño banco de concreto de la parada de autobuses donde esperé a aquel taxi la noche de mi accidente. Lo hago solo para recordar. Observo a la gente correr bajo la lluvia. Veo los autos pasar salpicando agua y respiro el olor a asfalto mojado. Pienso en la Leocadia asustada y humillada que lloraba de rabia esa madrugada y le agradezco por haber tenido el coraje de levantarse y abrir la caja de puros. El garaje de la casa sigue vacío. Mauricio nunca volvió a comprar un auto y sinceramente dudo que lo haga pronto. Ahora prefiere ahorrar su dinero, entender el esfuerzo que cuesta ganarlo y caminar un poco más. La alfombra persa de la sala tiene ahora un par de manchas oscuras en los bordes, marcas del ir y venir de la vida real, y a nadie le importa en lo más mínimo. Yo camino por mi hogar con pasos firmes. Mi rodilla ya no duele y mi alma ya no se encoge para caber en las expectativas de nadie. Recuperé mi voz, mi autoridad y mi dignidad en un solo golpe de estrategia silenciosa. Ya no soy la sombra que temía manchar de barro el mundo perfecto de su hijo. Soy la dueña absoluta de mi propio destino, y mi vida, al igual que los granos oscuros que machaco en mi mortero de bronce, por fin ha liberado todo su poder y su verdadero sabor.